Estamos ya listos aquí para arrancar nuestra mesa de los lunes. ¿Cómo estás, Emilio Álvarez y Casa? Buenos días. Buenos días, buena semana. Gusto de saludarte. Igualmente. Compartir con los compañeros de la mesa. Y el diputado del PRI, Rubén Moreira. ¿Cómo estás, diputado? Muy Buenos bien. días. Después de un fin de semana turbulento y una semana que pues se antoja igual. Sí. Parece que, bueno, ya de aquí para adelante ya empezamos con las precampañas, precampañas del 2027, ¿no? Escondidas las de Morena, O que nos diga Morena qué significó Simuladas. ese evento el sábado. ¿Cómo estás, Israel Zamora, vocero de Morena? Buenos días. Muy bien, muy contento aquí iniciando la semana. Bonita semana a todas, a todos, aquí a los compañeros de mesa también. Pues el sábado hicieron esta reunión, esta asamblea del Consejo de Morena, en donde decidieron que van a nombrar a coordinadores territoriales en los estados, en las regiones y en los distritos, que no son precandidatos al gobernador, a diputados, ni alcaldes, ni nada de eso, ¿no? ¿Son qué? Pues son las personas que van a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación, como ha sucedido en estos últimos años, cada que va a acercarse una elección, y en general Morena mantiene un trabajo territorial muy importante, y los propios liderazgos de esos territorios o de ese trabajo que se hace muy cercano a las personas van reconociéndose por las mismas personas, y son quienes encabezan a estos niveles que tú has mencionado, la defensa de la Cuarta Transformación. ¿Cómo se eligen estos coordinadores? Pues normalmente se hace un trabajo territorial y las mismas personas van reconociendo y van diciendo, pues él es el líder, él debe de encabezar aquí la defensa de la Cuarta Transformación, que implica realizar asambleas. Morena mantiene permanentemente comunicación en territorio, cercano a las personas. Esa es una de las características que hay en Morena, y esos liderazgos se van reconociendo en los distritos, se van reconociendo en los estados. Junio, el 22 de junio se van a elegir a los que van a representar, digamos, la defensa de la Cuarta Transformación a nivel estatal. En los 17 estados donde hay elecciones, no en todos los estados de la República. Así es, en los 17 estados en donde va a haber elecciones. Uh-huh. Y el 3 de agosto a quienes van a coordinar los distritos federales. Así es. Y el 21 a los coordinadores municipales, locales. Y el 8 de noviembre los locales. Es correcto. ¿Es acto anticipado de campaña? Sí, es la operación Dedito de Palenque, ¿no? Andrés Manuel va otra vez a palomear a quienes serán los coordinadores estatales. No nos engañemos, son las y los candidatos a gobernador. Así ha sido. Uh-huh. Es una burla a la ley, es un engaño al espíritu en términos de lo que es una campaña anticipada. Y sorprende cómo este partido de Estado no tiene rubor ni pudor, no solo para violar la ley, sino para poner de manifiesto todo el aparato. Ya empezamos a ver en la ciudad pintas. Hablo de la Ciudad de México, pero probablemente esté pasando en otros lugares, y una autoridad que no acaba de sacar tarjeta roja. Sorprende que un tribunal castigue a Miguel Alfonso Mesa porque presenta un video de narcopolíticos, de narcocandidatos de Netflix, y castiga a este abogado. Y no hace nada con la campaña anticipada de Morena. Ahí están bardas, allá están muros, ahí están gastos. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Quién lo paga? ¿Es el huachicol fiscal? ¿Son los narcos? ¿Es dinero público? No hay ninguna transparencia, pero la verdad de las cosas es que ese fue el modus operandi desde el sexenio de López Obrador. Uh-huh. No es nuevo, uh-huh. Ya ha venido pasando, y la extraordinaria coincidencia de lo que llaman estos coordinadores con las candidaturas es del 100%. Uh-huh. Es un engaño, y la verdad es que es una prostitución del sistema electoral lo que está llevando a cabo Morena. Es un engaño, sí, a la ley, pero también a los ciudadanos, ¿no, Rubén? Sí, pero no les interesa. Ellos lo que buscan es hacer campaña, es hacer operación política. Y veremos que estos 17 defensores de eso que llaman la 4T se van a convertir en mágicamente en los candidatos. Y así con los otros cargos que sucedan a partir de esta operación territorial. Como dice Emilio, pues es un fraude a la ley, es una simulación terrible, y Morena practica a diario eso, uh-huh. Simular la ley, romper la voluntad popular, en un momento que es delicado, ¿no? Tú ves, por ejemplo, los tribunales electorales metiéndose ya en los chats de WhatsApp y sancionando personas porque los usan y porque dicen cosas en los chats, pero no vemos a las autoridades electorales
condenar la intromisión del Ejecutivo Federal en las elecciones, cuando lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Señalado por el INE. Señalado por el INE. No vemos para este tipo de falacias, este tipo de montajes para hacer campaña, que eso es lo que quieren, y hacer compromisos seguramente, y además les sirve, porque como defienden a esa cosa que le dicen cuarta transformación, pues les sirve para utilizar los recursos públicos, claro. Y luego, a los famosos siervos de la nación, los cuervos de la nación. Entonces pues utilizan todo el montaje para posicionarse y luego decir, ganamos. Porque luego dicen, a ver, vamos a elegir a los coordinadores estatales en 17 estados que se van a convertir en los candidatos a gobernador, Israel. Pues puede ser, no. O sea, puede ser. A ver, los liderazgos, el tema aquí es, Morena tiene todo el derecho de armar su estructura y de mantener las actividades permanentes que tiene el partido. O sea, los partidos políticos en México son un instrumento para la participación política de los ciudadanos. Y Morena lo que hace todo el año, todos los años, es asambleas informativas, trabajo territorial para mantener a las personas informadas de los trabajos que está haciendo Morena en los congresos locales, teóricamente en los congresos eso lo hacen estatales. Todos los partidos, ¿no? Pues sí, debería de ser. No todos lo hacen, ¿eh? Okay. Muchos partidos no tocan el territorio. Puede ser. Muchos partidos en la oposición principalmente no les interesa el contacto ciudadano. Morena sí mantiene permanentemente asambleas. Incluso fue una de las metas que se impuso el partido el año pasado, de tener un comité por cada sección electoral, y prácticamente estamos cumpliendo. Pero ¿cuál es la tarea de estos señores coordinadores de territorio? ¿Cuál es la tarea justo 6 meses antes de que inicie la precampaña, ¿no? De que empiece el proceso electoral federal. El proceso electoral federal empieza en septiembre de este año. Pero y las candidaturas locales empiezan el año que viene, es casi un año pero antes. Nadie está diciendo, o sea, cada quien puede tener aspiraciones políticas a partir que de son junio legítimas. ¿Qué harán? Bueno, pues ya se verá. En junio se está trabajando, repito, para que se elijan las cabezas de quienes van a defender a la Cuarta Transformación en el proceso electoral que vendrá el próximo año. Es importante, ¿por qué? Porque también se viene una campaña de la oposición permanente siempre que ataca las políticas que va implementando el gobierno de México, y es necesario pues hacerles frente también a eso. Y es un trabajo eso van permanente. A hacer los coordinadores territoriales. Eso se hace siempre por Morena. Pero lo van a hacer ellos, para eso son. Pues es que no organizan las estructuras del partido en sus estados, claro. Mira, lo notable no es lo que van a hacer, sino lo que ya han hecho. Es que esta película ya la vimos. Hay una operación de Estado. O sea, lo que Morena hoy constituye es todo aquello contra lo que luchó. Hoy Morena es un partido de Estado y utiliza los recursos públicos de manera impúdica. Y los recursos del huachicol, muy probablemente, esta industria del contrabando del combustible de manera ilegal organizada por el gobierno, acabó en la campaña Claudia. Vimos miles de espectaculares, miles de Claudia, de Adán Augusto, de Monreal y de unos otros personajes que no vale la pena mencionar. Y eso genera una distorsión de la equidad. Ahora entonces tendríamos que estar legislando sobre la pre-campaña. Ese es el tipo de cosas que tendríamos que estar discutiendo en la reforma electoral. Pero lo que estamos viendo es un aparato de Estado del siglo XXI con redes sociales, con aparato de Estado y con los cuervos de la nación. Es el uso impúdico de los recursos públicos o ilegales, por ejemplo, el alcalde de Tequila, que promovió Morena, o los gobernadores que no tienen visa, o los alcaldes de la frontera que no tienen visa, todos de Morena, que están haciendo campaña sin rubor ni pudor. Oye, pero había pasado por alto las reglas. Una de las reglas es que queda prohibido incurrir en actos anticipados de campaña o violentar leyes electorales. A ver, esta es una burla y todas esas famosas reglas son para, en su caso, en el caso remoto, ir a decirle al INE o al tribunal, no, mira, estas son las reglas, ellos no están haciendo eso. Claro que lo van a hacer. Tienen 17 defensores de esa cosa que llaman Cuarta Transformación. Curiosamente en los estados donde va a haber elección a gobernador. Y ya los veremos siendo candidatos. Y bueno, andan preocupados porque a nivel nacional no hay obra pública, no se ha bajado la sensación de inseguridad. Ellos
mueven los números diciendo que han bajado los homicidios, pero la percepción de inseguridad no ha bajado, la economía se les está cayendo, si no ve cómo está la inflación, y si bien es cierto que el problema en Irán no es un problema de nosotros directamente, los efectos se resienten por las malas políticas públicas de López Obrador. Nada más se le olvidó hacer exploración petrolera, se le olvidó sacar el gas que está en el norte, y hoy más que nunca pues dependemos del extranjero, y en medio de eso una reforma electoral que nadie pidió y que va a ser votada en contra, y en medio de eso pues andan organizando su estructura electoral para burlar la ley. ¿Quiénes van a hacer la encuesta? Pues las encuestas normalmente las realizan sí, la hace Morena al interior y tiene una, digamos, en el interior del partido que se hace una encuesta, pero también se consultan con encuestadoras externas que pueden ayudarnos a ver realmente quién es el que tiene el respaldo popular. Acá no hay dedazos en Morena como... Ahorita te Yo quisiera... eso es de Palenque, papá. Hubo un tema ahorita que tocó, que es el tema económico y la Andrés decide todo, que está teniendo. ¿Quiere responder Israel tema de las malas políticas económicas que implementó la falta AMLO? Y discutimos lo del dedazo, ¿no? El dedazo. Regresamos con la respuesta a Rubén Moreira. Pues sí, decían a ver que el impacto que ha tenido o que va a tener lo que está sucediendo en Irán era producto de una mala política del gobierno del presidente Andrés Manuel y de la presidenta Claudia. Pues nada más falso, ¿no? Era más bien la oposición la que sostenía que el precio del petróleo iba a ser nada y que no valía la pena invertir. Morena invirtió a través de la política del presidente Andrés Manuel, por ejemplo, en la refinería Dos Bocas, que produce actualmente México está produciendo 1.2 millones de barriles diarios. Eso equivale ahorita con el precio que se fue o va a estar por arriba de los $110 a varios miles de millones de pesos al día, 3 y fracción, 3,000 millones de pesos. Pero Dos Bocas, me decías, ¿produce cuánto? Dos Bocas se está produciendo el año pasado arriba de 160,000 barriles diarios, que eso también con el precio del barril por el conflicto en Irán es muy importante, pero eso demuestra cómo no se equivocó el presidente Andrés Manuel y cómo no se equivoca la presidenta, porque ahorita decían que no había obra. Bueno, se acaba de anunciar hace unas cuantas semanas que se iban a invertir más de 5.4 billones de pesos en lo que viene a través de inversión pública, a través de inversión privada y mixta. Entonces, pues se equivoca nuevamente la oposición en el análisis que hace de la economía nacional. El gobierno de Andrés es que gobernó con base a caprichos. Te voy a dar algunos datos para ilustrarlo. Las pérdidas diarias que nos generó las decisiones caprichosas de este personaje que borda en la ineptitud y más allá. Por ejemplo, Mexicana de Aviación nos cuesta 3.4 millones de pesos diarios en pérdidas. El Tren Maya, 7.1 millones de pesos diarios. El AIFA, 1.2 millones de pesos diarios. La Compañía Federal de Electricidad, por las decisiones que tomó López Obrador, 744 millones de pesos diarios. Y Pemex, por las pésimas decisiones de López Obrador, 2.136 millones de pesos diarios. Se pudieron haber tomado otro tipo de decisiones en Pemex y la Compañía Federal de Electricidad para hacerse cargo de los problemas que ya venían antes, y lo que hicieron fue aumentar la deuda, el mal manejo y la corrupción. Oye, la pérdida por la cancelación de la construcción de Texcoco. Me faltó lo del aeropuerto, pero eso, digamos, no solo los sobrecostos de estas obras, sino lo del aeropuerto, consigo el dato para la próxima semana, pero el problema es eso, es ineptitud, es capricho, es mala planeación, es negligencia, y el problema es que en política energética llegamos al absurdo de que México estaba liderando la transición energética y ahora somos un absoluto desastre porque los afean los molinos la energía eólica. Es que miren qué feo el paisaje, por el amor de Dios, absurdo o más. Rubén. A ver, por alusiones personales acá se dice ahora. Bueno, primera, ¿cómo ha sostenido el gobierno de México sus finanzas pidiendo préstamos?
Peña dejó, ya lo hemos dicho, 10.5 billones de pesos de deuda histórica desde que somos México hasta ese momento, y cuando termine este año van a ser 20.5 billones de pesos. Una parte de ese dinero, ¿a dónde se va? Bueno, pues se gasta 1 billón de pesos en todos estos desperdicios que ya dijo Emilio, es decir, generados por los prejuicios, la falta de técnica y de ciencia de López Obrador. Este gobierno tiene que sostener esos caprichos que ya los dijo Emilio. Pero además está el pago de los servicios de deuda, que debe ser 1.7 billones hacia atrás. Entonces, estás hablando de que tenemos un gobierno que trae una tarjeta de crédito y la está usando sin saber que el futuro está comprometido, por un lado. Por el otro lado, es falso esto de la obra pública, pues es lo que se están metiendo al mismo Pemex, se está tirando el mismo dinero. Por otro lado, además, pues muchos son los anuncios de obra, pero mira los resultados, ya te dijeron, el Tren Maya, nada más el año pasado, perdió 6,000 millones de pesos. Pero la refinería de Dos Bocas iba a costar 8,000 millones de pesos, de dólares, y costó 24,000 millones de dólares. Ese es el tamaño de las pequeñas fallas de estos personajes. El petróleo que nosotros sacamos es un petróleo pesado y mezclado con azufre, no puede ser usado como se dice aquí. Vamos a ver hasta dónde dura, y vamos a ver una de dos: o le dan más subsidio ustedes al petróleo, a la gasolina, o sube el precio de la gasolina. A ver, hoy estaba en 25, ¿no? Casi, pues sí, la gasolina, que no iba a pasar de 24, nos habían dicho. No, 10 pesos litro. Bueno, diciendo que iba a costar 10 dijo que iba a costar 10 pesos. Bueno, de los 10 pesos la gasolina. Sí. A ver, ¿dijo o no dijo que iba a costar 10 pesos? Sí dijo que iba a costar 10 pesos, ¿verdad? A ver, ya habíamos hablado de esta situación. La cosa es que no, se me vino a la mente que creo que habían acordado que no iba a subir de 24. Así es. Y el fin de semana yo la vi en 25. 25. Hay que ver si hay lugares en donde subió, pero el acuerdo es que no rebase eso, y ya se había hablado de que en caso de que la crisis en Irán incremente el precio del petróleo, para que no impacte en México, se va a subsidiar a través del IEPS, y también así, incluso hay que decirlo, también si cae por debajo de lo que estaba estimado el precio del petróleo, también hay seguros. O sea, todo está previsto, los dos escenarios, en caso de que se vaya muy arriba el precio. Pero sí hay que decir una cosa muy importante. A ver, hay que decir una cosa muy importante. Durante los gobiernos de la oposición desmantelaron Pemex. Imagínense la crisis que tendría nuestro país, porque Peña Nieto en el 2018 producía el fiestón del de Tabasco. Producía cuando se fue 600,000 barriles diarios. O sea, hoy se produce el doble de lo que dejó de producción de crudo al día Peña Nieto. Entonces, es evidente que las políticas que se han implementado mantienen una economía estable en el país. A pesar de todo lo que pasó, hubo el peso se depreció el fin de semana, todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado, y el peso se mantiene estable. Hoy bajó nuevamente, ayer estaba a 18 y hoy nuevamente se va a los 17. Es que no es mérito del gobierno, es el contexto internacional. Sí, claro, pero cuando gobernaba la oposición, el peso se iba de a 10, lo incrementaban prácticamente 50% de cada sexenio. Hay cosas indefendibles del pasado, Israel. Hay cosas indefendibles. Pero esos errores no justifican ni legitiman las barbaridades y tonterías del gobierno de Andrés Manuel y de Morena. O sea, el gobierno de Morena duplicó la deuda histórica del país, porque es profundamente irresponsable. Y te voy a decir en qué se endeudó, porque los primeros años fueron más o menos equilibrados. Se gastaron todo en el proceso electoral del 24. Claro. Se atascaron. 2,000 millones. Y la deuda empezó justamente en el 23 y en el 24. Porque tenían tal nivel de preocupación y metieron tal nivel de dinero para comprar todo y utilizar el aparato de Estado y endeudar el país. Se consumieron todos los fideicomisos, se consumieron todos los ahorros, y ya llegamos a la deuda otra vez, a estar manejando niveles de deuda históricos. ¿Por qué? Porque todas las obras que se manejaron con absoluto sobrecosto por corrupción, negligencia y opacidad.
Ese es el problema, Israel. No estaría mal que empiecen a reconocer los problemas, porque nos cuestan mucho sus atrocidades. ¿Cuál es la pregunta al orador? La pregunta al orador, bueno, para empezar a declararle al orador que la producción del barril de petróleo en 2015 eran 2.2 millones de barriles. Y ahorita la producción... No, y ahorita, no, en 2018, eso es mentira. En 2018 fue 1.8 millones de barriles y ahorita es 1.4, Entonces, primero para aclarar. Segundo, yo estoy de acuerdo en que la gasolina debe costar más barata, es más, debería costar 10 pesos, como dijo Andrés Manuel López Obrador. En eso estamos. Nada más dime de dónde van a sacar el subsidio o qué van a hacer para compensar los ingresos del subsidio, que pierdan por el subsidio. Eso es bien interesante, Porque si van a un impuesto altísimo. Sí, y además es más barata la gasolina en Estados Unidos que México. Claro. Está el IEPS y el IVA. Doble impuesto. Nada más que en ese IEPS y en ese IVA, los de Morena están sosteniendo parte de las finanzas del gobierno. Entonces, si le ponen subsidio o si le bajan al IEPS, para ser más claro, ¿de dónde van a sacar la lana? Porque yo sé dónde la están tirando, O sea, la están tirando en el AIFA, la están tirando en el Tren Maya. O sea, yo sé dónde la están tirando. Y como la van a seguir tirando ahí, ahora dime qué le van a recortar. ¿A los médicos? ¿A los profesores? ¿A quiénes les van a recortar? Están quebrados. Nada más que traen tarjeta de crédito. Recortar, pues ni que fuéramos el PRI, ¿no? Aquellos que recortaban los derechos de los trabajadores fueron los gobiernos neoliberales o que defendían el neoliberalismo y que son la oposición. A ver, antes el PRI, hoy de Morena. Las políticas que dicen que no se sabe manejar la economía en el país y que se han tomado malas decisiones, pues lograron sacar de la pobreza a 13.4 millones de personas. Eso es falso. Convirtieron a nuestro país en el segundo país menos desigual después de Canadá, de la OCDE. Ya deja de fumar lo que estás fumando, carnal, porque eso hace daño. Eso se reporta en la OCDE. Deja de fumar eso, que son países desarrollados, nada más que no se informan, no leen. O sea, eso se reporta en algunos instituciones internacionales. Porque lo están leyendo mal. A ver, en el proceso están utilizando una lectura facciosa como les encanta. Cuando no les gustan las estadísticas, no las ven. Por ejemplo, lo de las encuestas de Claudia a nivel internacional, ya ni las mencionas. A ver, la presidenta sigue teniendo una de las mayores aprobaciones de los presidentes de toda la región. En las encuestas que ustedes hacen. Déjenme ver cómo se llamaba esa encuesta, la que presentaba siempre López Obrador, que estaba después de la India. Sí, la de los líderes, pues por eso ya no hablan de esa. Claudia está en más negativos que positivos, ya no hablan de esa encuesta. A ver, aquí nos dio Emilio, nos dio Rubén datos respecto a las pérdidas del Tren Maya, AIFA, Pemex, etcétera, deuda y producción de barriles de petróleo. Si tienes otros datos, ¿me los compartes ahora que regresemos? Sí. Ok, regresamos. A ver, Israel, nos han mencionado Rubén y Emilio, pérdidas del Tren Maya, del AIFA, de Pemex, la producción de petróleo, etcétera, que la deuda está de 10 billones de pesos a 20 billones en el sexenio de López Obrador, aumentó desde el sexenio de Peña. ¿Es falso? Vamos a comenzar con lo que mencionaba Rubén acerca del proceso de crudo. Aquí tengo los datos de 2010 a 2025 y efectivamente cuando llegó Peña Nieto se procesaban 1.2 millones de barriles diarios y cuando se va en el 2018 los deja en 612,000 barriles diarios. Y actualmente está en 1.2, bueno, así cerró 2025. Esos son los datos reales de cuántos barriles se procesan. O sea, dices que Peña empezó con 1.2 millones de barriles diarios y cerró con 612,000. ¿Y el 2025 cerró con? En el 2025 con 1.2. Esos son datos de Jesús Ramírez. A ver, ¿cuáles son los verdaderos? Porque los dos no pueden ser verdaderos. No pueden ser. No, mira, hablando yo, es verdadero, ¿cómo cuál? A ver, bueno, ¿cuál es el dato verdadero? ¿Cuántos barriles diarios? La caída, o sea, cuando en el 2015 eran 2.2 millones de barriles al día de petróleo extraído. Cuando empieza a caer Cantarell, pues empieza a bajar. Entonces el gobierno de Peña es cuando vira hacia hacer mayor exploración y mayor extracción. La única manera de lograrlo es con iniciativa privada. Cuando llega nuestro Mesías de Macuspana, pues lo que hace es ahuyentar la iniciativa privada.
y entonces se le cae la exploración porque no tiene la manera de sacarlo en aguas profundas. Se le cae la exploración y se le cae la extracción. Hoy estamos produciendo 1.4 millones de barriles de petróleo. Ahora es más de lo que se producía con... No, 2.2 y 1.4, correcto. 2.2, 1.2. Ahora, tan es así que hace unos meses el gobierno cambia las reglas para la participación de la iniciativa privada. Lo hace de una manera tibia, con estos contratos donde hay una responsabilidad que pues pone en peligro al inversionista. Y por eso no hay grandes anuncios. Andan buscando quién saque el combustible. A eso tú le tienes que sumar que los prejuicios, la ignorancia de López Obrador provocó que dejáramos de producir electricidad limpia porque se le hacía que contaminaban los ventiladores, así le decía él, los aerogeneradores, y por el otro lado dejó de sacar el gas shale porque él decía que se contaminaba cuando la tecnología ya cambió. Y peor, si tú estás en la frontera de Coahuila, por ejemplo, con Estados Unidos, en el municipio de Guerrero, de ahí de ese municipio se ve cómo los americanos están sacando el gas shale, que los llevó a posicionarse como un gran productor de gas. Este ignorante de López Obrador dijo que no había que sacarlo, porque venían los temblores. No ha habido un solo temblor en San Antonio, Texas. Bueno, pues nosotros no sacamos el gas, por eso se nos cayó la producción. Ahora, ¿cómo le hace este gobierno para compensar? Pues con deuda. Es muy sencillo que nos explique por qué se duplicó la deuda del país. El problema es, en mi opinión... ¿Era lo del fracking? Espérame, aguántame, niño. Que ya lo están haciendo, ¿eh? Sí, calmex, dijo el atún. En realidad el problema es el modelo energético que tiene esta administración. El mundo está teniendo, por supuesto, una crisis de la utilización de los combustibles fósiles. Y lo que estábamos generando era una transición para que este país pudiera tener energía limpia. Uno de los problemas por los cuales México no ha podido potenciar el nearshoring es porque no tiene electricidad. Y no podemos utilizar en la frontera norte, en el centro del país, la capacidad de traer nuevas industrias porque necesitamos electricidad. Y teníamos un modelo de transición para generar energías limpias. Y lo que hizo López Obrador fue castigar eso. Y regresó a un modelo como si estuviéramos en los 60s. Sí, en México el petróleo se está acabando. Sí, importamos gasolina para movernos. Sí, importamos el 96% del gas. Entonces, ese modelo es el problema del entendimiento, porque no se dan cuenta que estamos en pleno siglo XXI y se ponen a idear mecanismos, por cierto, cruzados de corrupción. Los 15 años que vimos, los de Tabasco, ese nuevo jet set tabasqueño, es el mejor ejemplo del manejo corrupto de Pemex. Hablan de manejo corrupto de Pemex y de endeudamiento de Pemex. Bueno, en el 2007, permíteme, en el 2007, con Calderón, la deuda de Pemex estaba en 46 mil millones de dólares, que no era poquito. Pero cuando se va Peña Nieto, la deja en 105 mil millones de dólares. Eso es un incremento en 10 años prácticamente de 130%. Cuando llega el presidente Andrés Manuel, a la fecha, ha reducido esa deuda. No había sucedido en años. Ha reducido esa deuda de Pemex en 20%. Y aquí tengo los datos. No, pero ¿sabes a quién eso es lo que se ha reducido. Dale. ¿Cuándo se ha reducido? 20% desde que llegó el presidente Andrés Manuel a la fecha. Está en 84,500 millones de dólares. Cuando ellos lo dejaron, repito, lo incrementaron nada más con Calderón y Peña, 130% incrementaron la deuda de Pemex y al mismo tiempo dejaron de producir la mitad, o sea, se endeudaban. ¿Y dónde quedaba la producción? Si se hubiera visto que se endeudara y creciera la producción, pues hablaríamos de que tal vez lo invirtieron, pero no, todo eso se lo robaban. Todo eso se iba a los bolsillos de políticos corruptos y por eso estaban desmantelando a Pemex, entregando la producción petrolera a los extranjeros y ahorita, si ellos gobernaran, estaríamos en una crisis terrible. Mentiras todas, ¿eh? Pero no son de mi amigo Israel. Son de los personajes que les surten de información. Sí. ¿No es cierto lo que dijo sobre Pemex? ¿Cuáles son los números reales? ¿Sabes lo que hizo el presidente López Obrador? Bueno, lo que hizo el presidente López Obrador es dejar de pagar a los proveedores.
Claro. Eso es lo que no, permítame. Eso es lo que hizo. Ahí vimos lo que hizo Pemex. Hay unos muy consentidos, papá. ¿Qué es lo que hizo? Entonces, en el 2015, Pemex debía 147 mil millones de pesos. Hoy debe 506 mil millones de pesos a los proveedores, de los reconocidos, porque tiene otro truquito Pemex, que es guardar las facturas en el cajón. No les permite facturar. Y entonces la deuda se cree que anda arriba de los 750 mil millones. O sea, es otro billón de pesos. ¿Y esto qué ha provocado? No me crean a mí. Vayan a Carmen, a la isla del Carmen, en Campeche. Que por cierto, el mentiroso de López Obrador no llevó las oficinas de Pemex como prometió a Carmen. Carmen está muerto. Está muerto Carmen. Y está muerto una buena parte del sureste porque no le están pagando a los proveedores. Hay decenas, si no miles, de ejemplos de empresas en el sureste que están quebrando porque no les están pagando. Algunos ya vimos que sí, ¿no? Al Jet Set tabasqueño, como les dice acá, ya vimos que sí les pagan, pero al resto no. Ese es el problema, está comprometida las finanzas de este país. No hay señales de vida de la oposición. ¿Sí? Ok, no, nosotros estamos siempre aquí. Me refiero, me refiero, por ejemplo, me refiero al 2027. Morena ya va en junio, sea lo que sea, porque a mí no me vengan con que la ley es la ley. Mientras que la oposición, ¿qué va a hacer, Rubén? Porque, por ejemplo, lo que proponía Alejandro Moreno de aliarse con el PAN y con MC, pues nada que se concretó. Dice MC, pero jamás con ese personaje, Alejandro Moreno, que no representa a la dirigencia del PRI, y el PAN dice a nosotros nos resta. A ver, vamos al tiempo. ¿Cómo le van a hacer? A ver, vamos al tiempo. Yo sigo siendo aliancista y creo que las alianzas pasan por muchas rutas. Desde la alianza estratégica para defender la democracia, que en estos días se va a dar en la Cámara de las y los Diputados, tú vas a ver a la oposición votando en contra de Morena, hasta las alianzas en su momento para competir en distritos, gobernaturas, municipios. Falta tiempo. Yo soy aliancista y creo que generar una alianza nos defiende del monstruo, nos da triunfos y evita que la destrucción del país. Entonces, o sea, ¿sí crees que pueden cambiar de posición el PAN y MC después de lo que escuchamos de sus dirigentes? Yo creo que sí, y que sería por el bien de México. Ahora, hay que presionar también al Instituto Electoral y al Tribunal, porque que nosotros ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros no vamos a optar por violar la ley como Morena, o si se vale, pues de una vez todos hagamos lo que sea, ¿no? Porque Morena ha violado la ley. Sí. Y hace rato, don Israel me pedía ejemplos de imposiciones en Morena. Pues el ejemplo... Pedazos. No, el ejemplo clásico. Cuando viene la sucesión presidencial, el señor López Obrador reparte los cargos de la lista. Claro, ahora andan diciendo otras cosas, pero dijo, uno va a ser el líder del Senado, otro el líder de la Cámara de Diputados, el otro va a ser encuestas, el otro va a ser esto, el otro va a ser así lo otro. Asignó las candidaturas. El otro va a ser, no las asignó un partido, las asignó una persona. Sí. La reforma electoral y las encuestas que ellos hacen pasan por Palenque, Chiapas. El caso de Omar García Harfuch es el caso más ilustrativo. Ganó por 14 puntos. Y no fue el candidato jefe de gobierno. Pudieron haber hecho el equilibrio de cuota de género en cualquier entidad, pero se les ocurrió hacerlo en la capital de la República. Y mira, yo te diría, claro que hay oposición, aquí está Somos México. Y déjame decirte, yo hubiera preferido que en este momento Alejandro Alito no hubiera hablado, ni el PAN ni MC. ¿Por qué? Porque Morena está en una crisis. Sus aliados están votando en contra, están en guerra civil y yo hubiera dejado que se pelearan. Creo que fue inoportuna esa expresión, honestamente hablando, porque lo que estamos viendo es una guerra civil de bloque de gobierno. El PT y el Verde no van a votar la constitucional y ya pusieron a las negociaciones a la fiscal para decirles Ernestina Godoy al PT y al Verde, a ver muchachos, si ustedes también quieren expedientes, o sea, están actuando como ampones. Se están dividiendo. Entonces, creo que hubiera sido muy conveniente no guardar silencio y dejar que se destruyan. Regresamos con la conclusión.
Si les parece, cerramos esta mesa de lunes. Adelante, Israel. Pues decir que México ha tomado decisiones correctas y que en estos conflictos internacionales geopolíticos que impactan a todo el mundo y que van a seguir impactando en las próximas semanas, pues evitan que la crisis en México se configure. Y eso ha sido gracias a toda la inversión que se ha realizado, a toda la política que se ha enfocado también en crear infraestructura en nuestro país para no depender tanto del extranjero, pero sin duda lo que está sucediendo en Irán va a impactar a todo el mundo. Y decir que en política, pues Morena va a seguir enfocado en trabajar en territorio cercano a las personas. Creemos que ahí es donde está realmente el éxito de la política de Morena, mantener sus objetivos en el bienestar de las personas, que todo lo que hagamos se enfoque en eso, mantener la alianza con los aliados, el PT y el Verde, que son importantes en la Cuarta Transformación, y prácticamente creemos que va a haber muy buenos resultados para Morena el próximo año en los 17 estados que estarán en disputa. Rubén. Bueno, en esta parte última, qué bueno que está reflexionando, porque los traían a escobazos, ¿no? Y si no mira las agresiones directas contra algunos personajes del PT, porque se desencadenaron por ejemplo, sobre Lidia, la diputada, pues se dejaron ir con mentiras y con un montón de cosas sobre ella. Esa es una parte. La otra, Morena, el gobierno más bien, tiene que pensar un poquito en el futuro, ¿no? O sea, esta carga de deuda está comprometiendo a las siguientes generaciones, esta falta de inversión real en el país también, tiene que sacudirse todos los prejuicios y todas las herencias que recibió del gobierno anterior para poder crecer, porque no estamos creciendo, no está disminuyendo la inflación y bueno, el panorama no se ve exactamente el mejor hacia el futuro. Tan es así que si sigue creciendo esa deuda, pues un día vamos a andar arriba del 64-65% del equivalente al PIB, porque en ninguna de las ocasiones me han dicho que el gobierno tenga dinero. Tan no tiene dinero que la multimensionada en este lugar reforma del salario mínimo profesional del 123 no se publica, y la presidenta ya reconoció que porque no tiene dinero. Estamos en la puerta de una ruptura constitucional, y es que Morena quiere tener acta de nacimiento de partido de Estado. La reforma electoral es eso, la reforma político-electoral es eso, la constitución de un nuevo partido político de Estado, y eso es la oficialización de que Morena se convirtió en todo aquello contra lo que luchaba. Si no sale la constitucional, van a promover una ley legal, una modificación legal que tenga elementos incluso contra la Constitución. Eso ya lo intentó López Obrador. Hicieron modificaciones legales en varios temas. En la Guardia Nacional, contrario a lo que decía la Constitución, y en la reforma electoral también. Ese era el plan A. La diferencia es que en el sexenio anterior había corte para enfrentar eso. La diferencia es que ahora hay una mayoría espuria, legítima y legal en la Cámara de Diputados y en el Senado de Morena, que no tiene el voto de la gente representado en el Congreso. Y por eso es tan importante entender. Morena va cayendo, Claudia va cayendo. Esa encuesta que tanto presumían, ahora ya no la presumen. Claudia está en 8º lugar, tiene tantos negativos como positivos, 46%. Sí hay una percepción de corrupción, hay una percepción de avance de inseguridad, hay una percepción de estancamiento de la economía. Por supuesto que vamos a ver, pero necesitamos que el partido de gobierno entienda que es partido y que no es gavilla, no pandilla. Ojalá tengan visión de Estado algún día. ¿Se acuerdan que López Obrador siempre presumió una encuesta de líderes globales? Sí, cómo no, ¿verdad? el tracking. El tracking, entonces él siempre la sacaba en su mañanera diciendo que estaba en segundo lugar, solo por debajo de Narendra Modi de la India, y de pronto desapareció esa encuesta. Correcto. ¿Verdad? De la conferencia, porque la presidenta también la llegó a sacar un par de veces. Sí. Bueno, pues ¿cómo está la encuesta ahorita? Primer lugar con 67% de popularidad, India; segundo lugar República Checa; tercer lugar Corea del Sur; cuarto lugar Argentina; quinto lugar Japón; sexto lugar Canadá; séptimo lugar Suiza; octavo lugar México. 46% de aprobación y 46% de desaprobación. Ahí para no dejar el cabo suelto. Gracias a los tres. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Abrazo. Nos vemos la próxima semana. Gracias.